Bueno, el día de hoy vamos a iniciar lo que viene siendo un nuevo tema que tiene que ver con muestreos y comprobación de hipótesis. Primero veremos lo que es un muestreo y para ello hay que analizar lo que es una muestra y una población. Nosotros anteriormente habíamos hablado que población se representa con una N mayúscula y es el conjunto de todos elementos que posean una determinada característica. Ya lo habíamos visto desde el inicio de clase con lo que viene siendo los conceptos y lo hemos estado tocando desde datos no agrupados hasta los últimos datos que hemos estado viendo relacionados con probabilidad. Ahora, la muestra pues es un subconjunto de la población, es un número de individuos determinados que nosotros de cierta manera sacamos bajo el proceso de muestreo. Por eso ahí nos ponen que el muestreo es el proceso mediante el cual se escoge una muestra de la población, una parte que creemos nosotros o por medio de forma sistematizada creemos que posee las características que nosotros andamos buscando de la población. Entonces, también podemos establecer aquí, dentro de las mismas definiciones, los tipos de muestreo. Y hablábamos que había muestreos aleatorios simples, exploratorios. Sí, de cierta manera empezamos a muestrear al azar sin tratar de hacer ningún sesgo y tenemos un número determinado ¿cómo se dice?, de muestras de XY hasta XN que se nos ocurran, que N sería el tamaño de nuestro muestreo, y lo que tratamos de hacer es de que todos los elementos que nosotros estemos considerando tengan la misma probabilidad de salir para no generar ese sesgo. Ese sería el muestreo aleatorio simple y sirve con fines exploratorios, a ver cómo se comporta la variable en la población, cierta característica. Ahora también tenemos los muestreos aleatorios sistemáticos. Estos ya son con previo conocimiento del comportamiento de una variable. En este caso, a mí me ha tocado hacer muestreos sistemáticos relacionados con muestreos de contaminación de suelo, de hidrocarburos, muestreo en lo que viene siendo vegetación. Y pues de cierta manera empieza uno a muestrear, era como uno de los ejemplos que les puse del área de aceros, cómo se localiza un punto determinado con una coordenada y luego se empieza a agregar ciertos metros de forma sistemática en dirección X o Y, con el fin de estar sacando cada 10 metros, cada 100 metros una muestra y poder caracterizar un área determinada, ¿no? Y de cierta manera esa área, como les decía, se cuadricula y luego ya empiezan a tomar en medio de cada nodo o cada cuadro o en medio de la malla que se establece, los muestreos para poder caracterizar. Y ya con eso, de cierta manera, poder conocer un poco de cómo se comportan o cómo están las isoconcentraciones. Por ejemplo, si el contaminante fue emitido aquí en esta área, cómo se movió el contaminante en el suelo en esta área de estudio. Y aquí dice, individuo uno al azar, ¿sí? O sea, por ejemplo, empezaríamos con uno al azar y a partir de la selección, un intervalo constante. Por ejemplo, aquí 100 metros, 50 metros, 100 metros, 100 metros. Ahí decidiríamos nosotros qué intervalo. O cada 5 personas que nosotros nos topemos en la calle, o la persona que pese tanto volumen, o en fin, o sea, ya lo haríamos bajo un proceso sistemático. Pero ese tendría que ser constante ya para los demás muestreos. Nada más el primero es casi bajo ese esquema, ¿no? Y aquí nos ponen el tercer ejemplo. Y es un muestreo aleatorio estratificado. Se divide la población, ¿sí? Lo menciona aquí. Se divide la población en clases, ¿sí? Con el fin de no tener tanta variación y analizar por estratos de forma más detallada y ver la varianza de la clase con más precisión y poder, si uno quiere, analizar dentro de esa clase más individuos, si es que a uno le interesan. Y esos estratos
estratos de forma aleatoria. Si elige un número de individuos para cada estrato, ¿sí? Proporcional al número de componentes de cada estrato. Se le da de cierta manera el peso, ¿no? O sea, esto, nuevamente les digo, nosotros lo hacemos para el muestreo. Primero hacemos un proceso que se llama clusters. Esto lo hacemos mucho para lo que viene siendo vegetación. Y tenemos de cierta forma todo una imagen de satélite, por decirlo así. Y si nosotros, también pasaría lo mismo si nosotros quisiéramos caracterizar un terreno sin hacer el malleo, sino más bien por pura imagen de satélite, a ver qué tanta contaminación hay bajo el espectro de la imagen de satélite. Y nosotros podemos hacer este proceso de clusters en un programa que se llama ArcGIS, que desarrolla clústeres y también estratifica. Pero que está delimitado por grupos o se estratificó. Aquí tenemos otros ejemplos relacionados con los tipos de muestreo. El primer muestreo que habíamos dicho que era el muestreo simple o, como dice, aleatorio simple. Aquí tendríamos lo que viene siendo el ejemplo nacidos en una ciudad, así de simple. Vamos a muestrear los nacidos en cierta ciudad. Vamos a muestrear a todos los químicos, a ver qué nivel de hemoglobina tienen en la sangre. O vamos a ver a todos vamos a medir todas las fuentes de agua, a ver qué contaminación tienen, ¿no? Ese sería un muestreo simple, muy exploratorio, muy directo, ¿no? La segunda, que viene siendo el sistematizado, o vamos a ver cómo lo definimos ahí para no cambiar el nombre, sistemático, ¿sí? De conocimiento de cómo se comporta cierta variable. Tendremos entonces que aquí es el primer individuo y después cada 5 individuos que me topen los voy a muestrear. Un ejemplo del muestreo sistemático en conjunto con el muestreo aleatorio estratificado puede ser: divido el área y tomo cada 100 metros una muestra. Y el tercero es lo que habíamos visto. Por ejemplo, nuevamente vamos a analizar a los niños, pero estableciendo hombres y mujeres, y los vamos a estratificar por decir de 0 a 3. Vamos a analizar 100 individuos, 60 hombres y 40 mujeres. De 3 a 5, 300 individuos. Tomando de manera proporcional los hombres y las mujeres en cada caso. Por decir, aquí dice 80% y 80 hombres, 20% mujeres. Porque tendríamos que nosotros calcular la N viendo cómo se estratifica y qué peso tiene. Nosotros tendríamos que ver qué porcentaje de la población representan estos números para nosotros calcular con una regla de 3. Si nosotros queremos hacer 100 muestras en nuestro muestreo, pues, ¿cuál sería lo proporcional? Pues hacer una regla de 3. Eso es lo que de cierta manera tendríamos que hacer con el fin de estratificar y tratar de hacerlo de forma aleatoria, dándole peso a cada estrato de acuerdo al número de componentes que tiene. Este es otro tipo de muestreo. Este es el muestreo por conglomerados y áreas. Se divide la población en diferentes secciones conglomeradas. Se elige al azar una o unas pocas de esas secciones, tomando características de todos los elementos seleccionados. Aquí, este tipo de muestreos, sí hay que precisar de que se hacen en poblaciones que de cierta manera tienen más homogeneidad, que son más homogéneas, ¿sí? Porque tendrían pequeñas variaciones, porque este tipo de situaciones que vamos a analizar, si bien se separó como en los conglomerados,
en las anteriores, en los, ¿cómo se dice? Estratos, pero los estratos tienen diferente característica cada división. Aquí pudiéramos decir que estas poblaciones, o sea, que estas divisiones que se hicieron tienen casi las mismas características y nosotros nada más dividimos con que tendrían que ser la misma área, ¿sí? Las áreas tendrían que ser iguales en superficie y nosotros caracterizáramos todo lo que viene siendo, por ejemplo, que fueran 7 hectáreas de cultivo de algo o de bosque o lo que fuera, pero se tendrían que medir todos los individuos. A lo mejor esto generalmente se utiliza cuando se van a hacer aprovechamientos forestales o el aprovechamiento de individuos o de cierta manera hasta de extracciones de ¿cómo se llama? De cuando se hacen muestreos también en pilas de lixiviados o cuando se hacen muestreos en presas de jales, porque se cree que hay cierta homogeneidad de lo que se ha estado sacando y que, por ejemplo, se lixivia o que se encuentra de forma muy pareja, ¿sí? Hay que tomarlo en cuenta mucho esto. Este tipo de muestreos, les digo, tiene que ver mucho la cuestión de homogeneidad. Si es muy heterogéneo la situación, pues se tiene que hacer por división de clases, o sea, clasificarlo por lo que viene siendo, no por conglomerados, sino por estratificación, según como estén ¿cómo se llama? De degradado, que va de más a menos contaminante. Bueno, vamos a empezar con el teorema central de límites, que de cierta manera ya lo habíamos visto, pero dedicándole o prestándole atención a que es una distribución normal. Este tipo de distribuciones ya las habíamos visto ciertas características, pero pues no varía con todo lo que hemos estado haciendo porque hemos trabajado con pura distribución normal. Y vemos nosotros aquí que es caracterizar los siguientes parámetros, ¿sí? Lo que viene siendo mi sigma al cuadrado, que es la varianza, sigma, que es la desviación estándar o típica, y n, que en este caso nos dicen que debe de ser mayor a 30. Que también este tipo de muestreos generalmente deben de ser mayor a 30 datos para poder caracterizar de forma adecuada una población, ¿sí? De cualquier tamaño n. Nosotros al menos tenemos que tener más de 30 muestras para poder decir que tiene una distribución o poderla caracterizar por la distribución normal. Y nos hablan de las características de una distribución normal, ya de forma resumida, ¿no? La población normal, ¿sí? Caracterizando su media y lo que viene siendo su su desviación estándar entre el número de muestras. Con esto, de cierta manera, se caracteriza una distribución normal bajo estos parámetros y se empieza a calcular diferentes características que nos van a ir pidiendo los problemas. Nada más aquí quería mostrarles lo que viene siendo las variables que se manejan y la condición de que tendrían que ser más de 30 muestras. Entonces, pasando un poquito a esta otra diapositiva. Entonces, la distribución de la media muestral es la variable x testada con la siguiente distribución. Sí, o sea, con una distribución normal, de cierta manera, vamos a empezar a caracterizar nuestra media muestral, ¿sí? Esta es la media poblacional y esta es la media muestral. Entonces, nos pudieran dar, por ejemplo, la media y nos pudieran dar la desviación estándar y nos pudieran pedir determinar el tamaño de muestra, por ejemplo. Ya con eso, con una de dos interrogantes aquí, pudiéramos sacar la otra para ver qué tamaño de muestra es. O de acuerdo al tamaño de muestra y la desviación que se tiene, pues calcular una media.
sea, vamos a empezar a trabajar con las incógnitas y las variables que tenemos aquí para poder caracterizar cualquiera de estas variables, ¿no? O nos dan el tamaño de muestra y la desviación, y nosotros calculamos las medias, o sea, en fin, vamos a ir viendo qué es lo que nos piden de estas incógnitas y cómo se pueden ir resolviendo.